bienvenidos. Quiero dar la bienvenida a cada uno de las personas que nos están acompañando el día de hoy, en especial a Brenda Vélez, que es la presentadora, que va a presentarnos un caso de Team Coaching. Como la mayoría de ustedes saben, la Federación Internacional de Coaching el año pasado sacó una nueva credencial de Team Coach y estamos organizando esta red para Team Coaches, empezando hoy en nuestra primera reunión. Nuestra reunión inaugural brinda con 30 personas, que es una muy buena manera de empezar. Y el objetivo que tenemos es ofrecer sesiones todos los meses gratuitas sobre temas de Team Coaching. Una de las motivaciones que tenemos es que tenemos una formación de Team Coaches y queremos tener un espacio para todos los graduados que puedan seguir participando, que puedan seguir estando involucrados. Pero todos son bienvenidos y todos los que quieran aprender sobre Team Coaching vamos a tener este espacio para compartir experiencias de Team Coaching. No van a ser teorías, sino van a ser casos. Los coaches que trabajan con equipos van a venir a compartir sus experiencias, así todos podemos aprender de ellos. Y hoy empezamos con Brenda, y cada mes vamos a tener un coach de equipos distinto que va a hacer una presentación. Así que si tenemos acá algún coach de equipos con experiencia que quiera presentar, son bienvenidos. Con Fátima todavía no tuvimos chance de hablar. Fátima presenta los casos en la formación de Team Coaches, pero Natalia, los graduados, Elena, yo sé que algunos de ustedes se han formado como Team Coaches en otros programas, en otras escuelas, en la Escuela Europea de Coaching, o en otros lugares, así que son bienvenidos y nos encantaría también aprender de ustedes, así que Leonor, los que quieran, tengan ganas de hacer presentaciones de coaching de equipos, nos avisan porque están todos bienvenidos, son todos bienvenidos a presentar. Lo que queremos hacer no es teoría, sino queremos hablar de la experiencia, para poder aprender de la experiencia. Entonces por eso le pedimos a Brenda que empezara compartiendo una experiencia que ella tenga como Team Coach. Para los que son nuevos con el tema de Team Coaching, la ICF, que el año pasado creó no solamente esta credencial, sino también un modelo de competencias. Entonces hay un modelo de competencias, de acuerdo a la ICF, con 8 competencias del Team Coach. Entonces quizás en algún momento Brenda haga referencia a estas competencias. Y hay una definición específica, porque es como coaching. Fuera de la Federación Internacional de Coaching, mucha gente habla de coaching, pero quizás están haciendo otra cosa, ¿no es cierto? O sea, a veces dicen coaching, pero lo que hacen realmente es consultoría o entrenamiento, y lo llaman coaching. Entonces nosotros acá vamos a seguir de cerca los lineamientos de la ICF, de qué es coaching para la ICF, que tiene que ver con crear un espacio para que el equipo pueda ser más efectivo. Esa es la definición de la ICF, que es parecida a la de coaching individual. La de coaching de equipo es trabajar con el equipo para maximizar el potencial del equipo, para que el equipo sea más efectivo. Y lo diferencia de otras modalidades como lo que es team building o desarrollo de equipos, team coaching, diferente de team training. Entonces tiene sus propias definiciones y las pueden encontrar todo esto en el website de la ICF. Hay un documento que está en español que explica lo que es el coaching de equipos para la ICF, las competencias y estas distinciones. Y con esto los dejo con Brenda. Brenda es una graduada de nuestro programa de Team Coaching, es una de las primeras Master Coaches de Puerto Rico. También es supervisora, tiene muchos años de experiencia como coach, con clientes ejecutivos. También tiene su propio entrenamiento de coaching por muchos años. En el pasado me ha invitado a tener la oportunidad de trabajar con ella en Puerto Rico haciendo programas. Nos pasamos muy, muy divertido y no sé qué más querés, Brenda, que sepan de vos los colegas. Soy una enamorada del coaching y para mí el coaching es un estilo de vida y me parece que eso, yo cuento desde mi historia con el coaching, que el coaching literalmente me salvó la vida hace 20 años. Y desde ese punto, a través de lo que ha sido la transformación de mis propios paradigmas, el caminar, viendo el coaching como un pilar en mis valores, pues es lo que también me ha permitido eh, crecer, pero no desde el crecimiento si lo vemos comercial, sino crecer desde el sistema, que es Brenda. ¿Quién es Brenda como sistema? Y cómo desde ese sistema, como ciudadana del universo, cómo puedo ser mi mejor versión y puedo dar lo mejor de mí en cada momento y a través de cada cosa que realizo. Así que
es lo que quisiera compartirles. Me considero una mujer sumamente feliz y agradecida del Padre Eterno de la vida. Y recién estoy estrenando una nieta de 1 año, así que estoy encantada de mi etapa de abuela. Y pues es lo que me gustaría realmente compartir, que estoy próxima a tomar unas vacaciones por primera vez con mis 2 nietos, así que estoy muy entusiasmada de ese proceso. Y cierro con esta presentación y abro el comienzo de esa nueva experiencia, así que ya les contaré en nuestras próximas tertulias. Entonces Bueno, te Damián, dejamos, Brenda, para que empieces. Voy a compartir con todos en el chat room el documento de la ICF que explica la definición de Team Coaching de la ICF, las distinciones que estaba compartiendo para que todos tengan familiaridad con ese documento. Y también voy a poner a todos en mute para que no tengamos ruido de fondo. bueno, pues ante todo, pues agradecida, Damián, por la oportunidad de ser la colega de apertura con lo que es nuestra red de Team Coaching. Yo estoy bien contenta, recién me certifiqué formalmente con Damián dentro de este contexto y realmente la experiencia de haber pasado por una experiencia formal de formación me permitió hacerle grandes ajustes a mi estilo como team coach. Y básicamente hoy lo que quiero compartirles es un business case. Hace unas 2 semanas completé este proyecto, así que escogí este proyecto porque es un proyecto que, que tiene grandes adaptaciones, desde los marcos teóricos que yo utilizo para poder apoyar a este equipo. Cabe señalar que es un equipo de alto rendimiento. Así que yo trabajé fui la única team coach dentro de este proyecto, principalmente por la naturaleza de la confidencialidad y el manejo del trabajo con este cliente. Es un cliente que pertenece a una industria altamente regulada y hay unos procesos en inglés de clearing. No estoy segura cómo esto lo pudiéramos traducir y es como una especie Es como el eh, control, de controlar para asegurarse de que la gente con la que se trabaja, todos tenga ciertas condiciones. sí, son unas condiciones como técnicas, como si le hicieran una investigación previa, así que la naturaleza de la complejidad de ese proceso, pues no me permitía el poder integrar a otros coaches, que fue uno de mis aprendizajes dentro del proyecto. En cuanto a la agenda que quiero proponerles hoy, primero, pues quisiera que fuese una presentación interactiva, así que siéntanse en la confianza de traerme sus preguntas, curiosidades, en cualquier momento. Sin embargo, la idea es presentarles sobre el equipo y el contexto de este equipo, el modelo de trabajo, los modelos de trabajo que yo utilicé a la hora de diseñar el mapa de trabajo como team coach, cómo se preparó al equipo para el team coaching, para que estuviese listo para el team coaching, cómo fue esa etapa de team coaching y qué fue lo que ocurrió, cómo se manejó la revisión y la evaluación de los aprendizajes, cómo medimos la efectividad y pues las preguntas y comentarios adicionales que puedan tener al finalizar la presentación. Bien, quisiera comenzar pidiéndoles, ¿verdad?, que el tema del coaching de equipos y de ser team coach pudiera afectarnos un poco la presión arterial, incluso las neuronas. Así que a mí me pasó y me pasa en todos los proyectos, así que esto es como pues un poco compartirles el mismo mantra que yo utilizo para cada sesión y principalmente en los proyectos de team coaching. Oye, mantén la calma y simplemente sé la mejor coach que puedas ser y mantente monitoreando tu ritmo cardíaco. Para eso yo me compré un reloj que me monitorea el ritmo cardíaco, así que si mi presión sube
me vibra, así que yo digo, ok, Brenda, necesitas bajar porque no es un asunto físico de salud, es un asunto de que probablemente estás vinculándote demasiado en el proceso, así que es tiempo de dar un paso hacia atrás y volver al estado de ser una observadora con mucha presencia. Así que igual pues les quiero pedir, ¿verdad? Que poco también se adueñen de este mantra y si en algún momento sienten que les sube un poco la presión por las cosas que yo les voy a estar compartiendo, porque también hay muchos aprendizajes dentro de la experiencia. Bien, vamos a hablarle del equipo como tal. Esto fue un equipo con 8 vicepresidentes ejecutivos, así que estamos hablando de un equipo de alto rendimiento y de alta gerencia. Todas estas personas son los que toman las decisiones dentro de la organización y a su vez lideran equipos de trabajo. En términos demográficos, yo quise traerles este dato, porque me pareció un equipo genial. Era un equipo de 5 mujeres y 3 caballeros, y eso es bastante interesante porque había una mayoría femenina liderando y eso tenía una influencia en la energía del equipo. De eso les compartiré un poco más adelante. El tiempo promedio que llevaban estas personas en la organización era de 3 años, así que no estamos hablando de personas recién llegadas. Y 3 años en la organización y en esas funciones de liderazgo. En cuanto al cliente, fue una organización internacional y el equipo, un equipo de alto rendimiento. Para propósitos de la confidencialidad, no quiero revelar la industria, pero sí es una industria altamente regulada. ¿Quiénes eran mis patrocinadores? Principalmente el director general de la organización y recursos humanos. Cabe destacar que en esta organización yo tengo varios clientes que tienen este perfil y es que recursos humanos no se reporta a la dirección ejecutiva. Recursos humanos se reporta a otra matriz, por lo que entonces el área de recursos humanos es un par, son peers dentro de ese proceso. Lo que yo he visto como coach de equipo, cuando la organización tiene esta estructura organizacional, es que la conversación entre recursos humanos y la dirección ejecutiva es dramáticamente distinta a cuando recursos humanos se reporta a la dirección ejecutiva. Y esto es un punto que yo quiero resaltar porque siento que tuvo mucho que ver este elemento del contexto con los resultados y con la apertura que tenía la organización a hacer cosas diferentes. El proyecto de Team Coaching duró 4 meses, comenzó en marzo, se completó recién en julio y se trabajó en una modalidad 80% presencial, un 20% virtual. Específicamente lo que se manejó virtual fueron conversaciones 1 a 1 con los miembros del equipo y fue principalmente por un asunto de disponibilidad y accesibilidad, porque esas personas estaban de viaje. Este es el equipo desde una mirada, desde el faro. El equipo era un equipo y es un equipo que en términos generales colaboraba, realmente se llevaba bien. Siempre que los temas eran temas que yo digo que invitaban a llevarse bien, pero cuando estábamos hablando de los temas significativos y puntuales para que los proyectos se movieran a un nuevo nivel, entonces como que un poco esas manos se soltaban y cada uno caía con su paracaídas en puntos totalmente distintos, no muy lejanos, pero distintos. Así que lo que estábamos buscando con el proyecto era cómo lograr que esta escena fuese una escena que prevaleciera y que lo que era la definición de trabajo colectivo se pudiera redefinir, pero una redefinición desde el mismo equipo, no porque la organización se lo ofreciera. Y esa fue la invitación al coaching de equipo, esa fue la invitación que a mí me hacen. Y ya de antemano, cuando yo escucho ese planteamiento, me doy cuenta que un poco la organización está orientada hacia lo que pudiera aportar el coaching de equipo. Ahora, cuando miramos el contexto internamente de este equipo, el equipo operaba en silos. Silos es como en pequeños grupos. Así que a pesar de que los 8 directivos
representan la organización como un uno, la realidad es que el de compras se enfocaba en su equipo de compras, el de calidad en calidad, el de ventas en ventas. Así que a la hora de tomar decisiones, típicamente tomaban decisiones que favorecían a su área básicamente de responsabilidad. Entonces, era algo que no permitía que la organización en temas estratégicos pudiera avanzar como estaban avanzando otras subsidiarias. También la organización se encontraba en un proceso de cambio de liderazgo. Ya ese cambio de liderazgo se había dado, sin embargo, esta nueva generación que venía como sucesión había estado, ya llevaba unos 7, 8 meses en la organización, por lo que esa transición se había dado, pero el liderazgo formal de este nuevo director ejecutivo comienza con el proyecto de Team Coaching. Entonces, hay otro elemento aquí que es alguien que es conocido, pero no necesariamente hemos trabajado con este líder. Y definitivamente, pues había un tema de confianza, de trust. La alianza no era una alianza colectiva, era una alianza vamos a decir, por conveniencia, la mayor parte del tiempo. Se hablaban, se llevaban bien, realmente colaboraban cuando tenían que colaborar, pero no era un valor o una distinción del equipo. ¿Qué trabajamos? ¿Cuáles fueron esos objetivos finales que desde los indicadores que la organización quería observar y que esperaba que el proceso de team coaching favoreciera estas metas? No es que fuera responsable de esas metas, porque no podemos garantizar ese tipo de resultados. Estos elementos toman tiempo, pero se buscaba con el team coaching ese pensamiento y comportamiento colectivo, cómo crear un ecosistema a través de la experiencia que provocara un incremento en los niveles de empatía, de alineación entre ellos, mirarse ellos en esa transición del yo hacia el nosotros. Cómo lograr que pasaran las cosas, pero las cosas pasaban, pero la organización buscaba que pasaran más rápido y de manera diferente. Aquí invitando a una mayor innovación, cómo provocar la audacia, mover al equipo de lo que sería una zona de comodidad hacia una zona de audacia a través de tomar riesgos un poco más calculados y como consecuencia cómo esto se podía sostener a unos niveles que con el tiempo pudieran favorecer la cultura de la organización. En cuanto a los modelos de trabajo, yo utilicé 3 modelos, la influencia de 3 modelos de trabajo. Y esto nos pasa a muchos coaches de equipo, a través de nuestra experiencia y nuestra práctica vamos creando nuestro propio modelo. Así que igual yo, como le ha pasado a otros colegas, he ido desarrollando mi propio modelo, así que yo tengo mi propio framework que precisamente trabaja desde un enfoque de liderazgo, efectividad y sostenibilidad. Y alrededor de lo que sería retomar esa visión de lo que es el comportamiento ético, el reconocimiento de fortaleza y la actualización de valores, cómo entonces a través de estas otras dimensiones yo diseño un mapa de trabajo que desde los marcos teóricos de team coaching lo justifico a través de lo que es el modelo de Hopkins y a través del modelo de Clutterbuck. En el caso del modelo Peter Hopkins, yo alineo ese framework de trabajo a las 5 disciplinas. Así que esa fue una de mis estrategias, cómo muevo al equipo a realizar, a aclarar, a crear, a conectar y a reconocer esos momentos esos procesos de descubrimiento y aprendizaje. Sin embargo, yo me parezco más, mi estilo de trabajo se parece mucho al modelo de Clutterbuck. Así que yo utilicé su modelo para organizar el trabajo. Y en eso fue que a mí me favoreció mucho este modelo, porque yo hacía muchas cosas, las documentaba, pero no tenía un framework de team coaching formal que se pareciera a mí y que me permitiera identificar qué actividades clave yo debía continuar haciendo en mi práctica y probablemente qué actividades podían ser redundantes. Así que el modelo de David Clutterbuck nos habla de 7 pasos o de 7 momentos dentro del proceso de team coaching. Comienza con la preparación,
el alcance de los acuerdos, el desarrollo de las habilidades del team coaching. Esto a mí me funciona mucho porque desde mi experiencia con el team coaching, los equipos, es importante preparar al cliente, al equipo para el proceso de team coaching, porque nuestro rol como team coaches es diferente al que tenemos en el coaching individual. Pero no estamos hablando de coaching de liderazgo o coaching organizacional, sino la verdadera experiencia de team coaching. Para que ocurra, hay que preparar al equipo. Entonces, este modelo toma esas actividades en consideración y me permite, desde ahora yo mirándome, desde la supervisión hacia mí como team coach, es un modelo que me ayuda en el ejercicio también de no tan solo de esa supervisión externa que yo tengo, pero de mi autosupervisión, porque me ayuda a mantener los límites, la mirada de que, ok, Brenda, no te estás moviendo a la facilitación, no te estás moviendo hacia la consultoría. Vamos a asegurar que estamos dentro del contexto que debemos estar. Es en la cuarta etapa del modelo donde comienzan las conversaciones de team coaching, de acuerdo a esta propuesta. Luego nos movemos hacia la revisión del proceso, la transferencia y la revisión de los aprendizajes y resultados. Yo lo que les voy a presentar ahora es el proyecto, el caso de estos 7 pasos, para que puedan ver qué fue lo que yo hice en cada etapa. Este proyecto nuevamente fue un proyecto de 4 meses y les tengo que confesar que yo estaba sumamente fatigada con el proyecto, así que no voy a volver. Aquí ya les adelanto algunos de los aprendizajes. Un proyecto de este tipo no se debe manejar en 4 meses. Hay unos acuerdos que yo hice con el cliente de un seguimiento dentro de 3 meses, pero realmente este proyecto se hubiese acomodado mejor tal vez en una estructura de 6 meses. Pero las necesidades de la organización ante ese cambio de mando requería que esto estuviese manejado en el primer trimestre de ese cambio de mando. Así que yo lo que pude fue negociar 4 semanas adicionales para completar este proyecto y cumplir con la parte del presupuesto, del cierre de un año presupuestario también para la experiencia. Entonces, pues un poco adelantándole esa parte. Bueno, vamos a el primer paso, pues fue la preparación. Esto ocurre en el mes 1. Aquí yo lo primero que hago es que comienzo a sostener conversaciones con el patrocinador y con los stakeholders sobre el abordaje de la confidencialidad. O sea, cuán importante, y esto lo establecen las competencias de team coaching, la importancia de sentar las bases con respecto a lo que es el contexto para el team coaching, la diferenciación entre lo que es la facilitación, el group coaching. Así que hubo un espacio de mucha conversación, porque para mí era bien importante la expectativa, que no se esperara mentoría o facilitación, que es lo que muchas veces ocurre, que buscan unos resultados, pero realmente no es el team coaching tal vez la alternativa ideal para este tipo de proyectos. Así que en este primer mes tuvimos 2 reuniones, fueron reuniones bien ágiles. Ahí entonces también se definió el compromiso con la toma de decisiones al explicarles lo que era el coaching de equipos y cuán importante era que el equipo dejara salir su propia voz. Iba a ser importante y dramático cómo se construía un espacio de seguridad, desde la seguridad psicológica, para que el equipo conversara como un colectivo y se comprometiera a tomar decisiones dentro de esas sesiones de trabajo en team coaching. También se les explicó, en este caso fue al patrocinador y a los stakeholders, la importancia del diagnóstico para poder asegurar que el equipo estaba maduro para el team coaching. Yo quería asegurarme de que el equipo podía recibir team coaching. Aquí les tengo que confesar que yo también, como ya sabía que iba a comenzar mi proceso de certificación con Damián, yo dije, déjame ya yo había visto el prontuario, yo dije, déjame crear las condiciones por si este proyecto es un proyecto que yo pudiera llevar a mi espacio de supervisión y de aprendizaje.
en esta actualización. No fue el proyecto que llevé, pero sí me apoyó mucho el proceso. Así que un poco también para mí era dramáticamente importante validar si era team coaching. En la segunda etapa, vamos a decir, llamarle la segunda etapa, que es el alcance y los acuerdos de acuerdo a este modelo, también ocurre en el primer mes. Y aquí ya yo entro al espacio de clarificar los objetivos con el coaching de equipo. O sea que esta viene siendo la sesión, ya en la primera, lo que estábamos era explorando, conversando. Ahí ya hay un proceso de propuesta, se da toda esa parte del contracting y ya entonces aquí entra la etapa de validación de acuerdos y de comenzar a trabajar los objetivos del programa. En este caso, pues ahí es que se clarifican los objetivos puntuales, los indicadores de éxito con el team coaching y se hace un mapa de las barreras potenciales, pero de igual manera los impulsores para la efectividad con el proceso. Esto lo que quiere decir es que yo me senté con el patrocinador y con las personas de interés, esos stakeholders, para poder desde la mirada del equipo, no, todavía no con el equipo directamente, pero desde la mirada, llevar llevar a estos protagonistas a que se dieran cuenta de que el contexto tenía una influencia importante y la iba a tener dentro de los resultados. Y cuán importante es que ellos también contribuyeran a mejorar la condición del contexto para que este equipo pudiera descubrirse a sí mismo y pudiera tener unas mejores posibilidades. Ya entonces también en esta etapa se realiza un diagnóstico. Yo creé una planilla de diagnóstico de clima organizacional, pero específicamente para coaching de equipo. ¿Qué es lo que yo exploro principalmente dentro de esa herramienta? Es un termómetro sobre la seguridad psicológica en ese momento en el equipo. Y en ese diagnóstico participaron todos los miembros del equipo, igual que el patrocinador y los stakeholders. De igual manera, se hace el diagnóstico al equipo. Ya entonces vamos a ver en qué consistió esa parte en particular. Ya entonces, ¿verdad? En ese diagnóstico al equipo, lo que yo estoy es comenzando la transición para preparar al equipo para el team coaching. Así que el equipo tenía muchas preguntas, muchas suposiciones, así que había muchas interpretaciones. ¿Qué hace ella aquí? Esto me huele raro, aquí debe haber algo más. Así que había mucha maquinaria, estaban maquinando todas esas ideas y todas esas historias. Así que yo estaba consciente de eso e invitaba a que, de hecho, yo utilicé mucha creatividad, mucha imaginería, porque a ellos en el análisis de los hobbies del equipo, a todos les gustaban las películas. Entonces, pues yo usaba temas. El tema de Hollywood, pues por ejemplo, yo lo usé como una metáfora para que ellos me contaran quiénes eran yo y yo, para mi sorpresa, hubo historias en las que yo era una villana y eso me dolió profundamente porque yo decía, yo que me considero una persona tan adorable, ¿cómo es posible que me vean como una potencial villana en este momento? Como así, como una alcahueta, como decimos en Puerto Rico, del patrocinador. Pero fue bien interesante para para poder bajar el drama y ellos verme en ese espacio de transparencia y de vulnerabilidad, pues fue algo que me ayudó también a mí a construir historia. Y desde ese storytelling nos empezamos a mover hacia lo que fue esa etapa de ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si todo esto que yo pienso no es? Y realmente lo que hay es un canvas en blanco, que realmente lo había. Y pues, ¿y cómo se ve ese canvas en blanco? Pues entonces el equipo se empieza a mover en esta etapa de preparación hacia la curiosidad, que era lo que precisamente yo necesitaba provocar. No era que la conversación bajara, esa conversación iba a estar ahí, pero yo quería que fuera más fuerte la curiosidad que la conversación que pudiera haber sobre el proceso. Ahora bien, ya entonces estamos listos para la tercera etapa que tenía que ver con el desarrollo de las habilidades
para el team coaching. Así que aquí esto ocurrió en el segundo mes. Fue un proceso, cabe señalar que fue un proceso intensivo. La organización les dio el tiempo para que se integraran estas actividades y fueron muchas actividades, tomando en cuenta que era un equipo directivo, pero la organización estaba bien comprometida con dar el tiempo para que el equipo pensara, reflexionara y que se vinculara con el proceso. ¿Qué ocurre en esta etapa? Pues yo, en el proceso de diagnóstico del equipo, yo trabajé varios assessments. Yo trabajé el assessment de High Value Creating Team de Peter Hopkins, que es un cuestionario bien interesante donde el equipo se evalúa como colectivo. Y eso simplemente para yo tener información un poco de la percepción que tenía el equipo sobre sí mismo. A mí me interesaba más el assessment individual en esta etapa, así que yo trabajo con avalúos de fortaleza, tanto el VIA como Gallup, y yo también trabajo el EQI 2.0, que es una herramienta que evalúa la inteligencia emocional. Y todas estas herramientas me permiten crear unas matrices de cómo se ve el equipo. Así que yo pude hacer un mapa desde un observatorio interesante, si yo miro a este equipo desde la inteligencia emocional, cómo se ve, desde la fortaleza y desde la percepción o la apreciación que tiene, desde el espíritu del equipo, y interesante, estaba bastante disperso. Cuando yo miraba, cuando estaba buscando esas intersecciones, no eran realmente, no habían muchas. Así que con toda esa información, yo decido desarrollar un evento, una actividad que le llamamos el onboarding de Team Coaching. El onboarding, pues esa actividad tenía 3 secciones. En la primera sección se les explicaba lo que era el Team Coaching y creábamos los distintos escenarios para para el team coaching y donde ellos percibían que tal vez el team coaching les podía apoyar. Cabe señalar que ya yo había tenido conversaciones individuales, por lo que el equipo tenía apertura, ya había pasado por las etapas que les hablé del drama. Así que ya aquí nosotros lo que estamos es consolidando el proceso y simplemente estamos en la línea de inicio formal del proceso, así que estamos simplemente comenzando a transitar. Yo utilicé el modelo apreciativo, el modelo de indagación apreciativa, así que lo que yo hice fue que construí ese onboarding desde llevar al equipo a desarrollar la visión hasta compromisos con lo que iba a ser ese proceso de team coaching. Y la mirada que se propuso fue del yo al nosotros. Se explicaron los resultados de los assessments individuales y se les dio copia a cada uno de ellos de sus assessments, por lo que ellos podían, si querían, compartirlo, pero simplemente lo usamos en esa primera sesión, más bien como dar información. Ellos se llevaron una tarea, así que esto fue el onboarding, no es team coaching, estamos en la etapa de desarrollar las habilidades del team coaching. Yo estaba buscando primero trabajar con el yo, quién soy yo y quién soy yo en el equipo. O sea, pero que no se muevan al equipo sin primero tener su caja, yo le digo, el sistema inmunológico individual que estuviera fortalecido, para entonces poder mover al nosotros. Ya entonces en la segunda sesión se les presentan los diagramas de interacción del equipo en esas herramientas, y se les invita a una reflexión colectiva desde lo que cada uno puede aportar, y ya en el tercer onboarding, en el tercer encuentro, entonces nos movemos a crear, a construir con el equipo un SWOT o un FODA y a trabajar con una herramienta que yo le llamo el poder de las pequeñas victorias. Y la idea era pues empezar a enseñarle al equipo, facilitarle realmente de algunas herramientas de toma de decisiones que le permitieran a ellos trabajar. También yo les diseñé un manual
de herramientas para tomar decisiones. Yo les hice, a mí me encanta crearle a los clientes libros, journals de trabajo con información clave. Así que había información sobre indagación apreciativa, sobre conversaciones cruciales, sobre con ejercicios, con preguntas reflexivas. La idea en esta etapa era asegurar que el equipo estaba fortalecido para poder conversar y o para traer a la atención nuevos puntos de vista. Quiero hacer un paréntesis en este punto. Algo que es de todos aquí, ¿verdad? Somos coaches, presumo que la inmensa mayoría somos coaches. El coaching parte de que nuestros clientes descubren, pero yo descubro desde el nivel de conciencia que tengo, desde el nivel de conocimiento que yo tengo. Así que yo puedo tener todo el deseo del mundo para lograr cosas, pero si yo no sé cómo hacerlo, yo voy a dar mi 300% desde lo que yo sé. Así que desde esa premisa, yo soy de las que como coach pienso que una etapa pre-coaching puede apoyar mucho lo que el cliente puede dar. Y yo acostumbro, incluso en mis sesiones ejecutivas e individuales, de no trabajar el coaching de forma directa, sino de siempre tener una etapa pre-coaching para elevar las posibilidades de que mi cliente o mis clientes o mi equipo pueda descubrir y crecer, no porque yo lo dirijo, sino porque le proveo, o sea, ahí yo me doy el permiso de ser facilitadora, pero es una etapa pre-coaching y eso es lo mismo que estamos haciendo aquí. Yo quiero elevar el nivel de posibilidades y el nivel de información porque yo voy a tener un espacio ideal para que ese equipo converse. Yo no quiero improvisar en ese espacio. Yo me tengo que asegurar que ese equipo cuenta con las condiciones y si no las utiliza, yo como coach moralmente puedo hacer preguntas y puedo invitar al equipo a reflexionar porque a mí me consta que tienen herramientas y que se le facilitaron esas herramientas para poder reflexionar. Ahora bien, aquí esto es un ejemplo, a mí me encanta, como este proyecto fue presencial, yo mandé imprimir este tipo de herramientas en, de forma así grande, gigante, así que yo trabajaba con post-it, con stickers y se creaba un ambiente bien colorido y bien lúdico también. Y aquí es donde está el ejercicio de el celebrar las pequeñas victorias. La idea fue llevar al equipo a definir lo que era una pequeña victoria, que podía ser, de hecho, en palabras del equipo, atreverse a hablar con X compañero o a simplemente opinar cuando yo estaba típicamente, me mantenía en un espacio de silencio. Así que el equipo, yo llevaba al equipo a que reflexionara sobre las pequeñas victorias que cada uno obtuvo en cada sesión. Pero en esta etapa, este ejercicio se usó para que el equipo pudiera definir, crear su propia definición de lo que podían ser esas potenciales victorias, pequeñas victorias. Ya entonces estamos listos y llegamos al team coaching, esa cuarta etapa de conversaciones de coaching. Esto ocurre en el mes 2 al 4. Esto fue un proyecto de 4 meses. Fueron 4 sesiones de team coaching. Las primeras 2 fueron semanal y fue porque así el equipo lo eligió. Y el resto de las sesiones ocurrió un espacio de unas 2 semanas y media a 3 entre sesiones. Se desarrolló la agenda de coaching de equipo y constantemente el equipo, los 2 temas en los que se mantuvo trabajando en sus conversaciones fue el tema de la confianza y de cómo sostener conversaciones incómodas. Incluso hubo una de las sesiones donde el equipo escogió que el tiempo de la sesión era para invitar a otro colega a tener una conversación incómoda. Así que yo había creado un ambiente en la organización, en unos espacios donde siempre habían salones privados, donde si en algún momento el equipo tomaba decisiones y se quería ir trasladando, lo podía hacer y regresar. Así que también, pues, yo tenía a favor el ambiente, el contexto dentro de las sesiones. Otro dato importante es que mis sesiones de team coaching eran sesiones
estas 4 sesiones eran sesiones de mediodía, o sea, eran sesiones de 3 horas aproximadamente, hasta 3 horas y media. Pero principalmente porque era un equipo grande y eran temas donde el equipo, la organización quería darles el espacio para que conversaran y para que pudieran. De hecho, ellos no llevaban los celulares, se los dejaban a las secretarias, o sea, fue un espacio bien interesante. ¿Qué ocurre en estas conversaciones? Pues se provocan esas conversaciones. Cada sesión, el mismo equipo, cuando yo les menciono en este punto del desarrollo de la agenda de coaching de equipo, el equipo se desarrolló un bosquejo de la agenda de cada sesión. El equipo siempre comenzaban recordando los acuerdos del equipo, como no interrumpirse, no invalidarse. De ahí se definía la meta que ellos tenían y ellos habían acordado que iban a tener un espacio para revisar el progreso de esa sesión y evaluar los aprendizajes y próximos pasos y la sostenibilidad. Cabe señalar que esto es un modelo que en la etapa de onboarding que yo les hablé, que fue el punto 3, yo los preparé con algunos ejercicios de práctica para este sistema. Y ellos se dieron cuenta de que crear una estructura para maximizar su tiempo les favorecía. Así que ellos crearon su estilo. Pero lo interesante es que comenzaron, cada uno de ellos se delegaba un rol dentro de la sesión de coaching. ¿A qué me refiero? No todos tenían roles, pero ellos se distribuían los roles desde el historiador, ellos le llamaron historiador, era la persona que documentaba o que llevaba la minuta del proceso, un cronometrador, porque ellos se establecían tiempo para las conversaciones, y la persona que trabajaba con los acuerdos, con quién iba a estar pendiente de si algún acuerdo no se llevaba a cabo. Y a lo mejor ustedes se preguntarán, Brenda, ¿y qué tú hacías? Bueno, pues yo me aseguraba en cada sesión, en el arranque, yo trabajaba en el principio, en el medio y al final. Así que en el principio yo definía con el equipo, ellos me dejaban saber cómo querían que yo los acompañara en el proceso. Así que yo estaba, en la primera sesión yo estuve un poco más activa con el equipo porque ellos me pidieron que los ayudara a validar ese sistema de trabajo y que trajera observaciones en términos de recordatorios o preguntas que los ayudaran a ellos a mantenerse dentro del plan. Pero ya de la segunda a la cuarta sesión, fue más shadow, más sombra, y el yo traer preguntas cruciales cuando yo veía que realmente no estaban moviéndose hacia una zona de audacia. La zona de audacia es la zona de si ellos estaban construyendo acuerdos desde lo que era cómodo para ellos, porque no había un esfuerzo mayor, versus arriesgarse como compañeros desde el trust, desde la confianza. Así que esas eran mis intervenciones. El equipo, también importante, esto es un equipo de alto rendimiento, así que esa autonomía yo tenía que respetarla porque en ningún momento yo quería que el equipo percibiera que me necesitaban, sino que simplemente yo estaba allí para aprender de ellos. Eso era lo que yo les decía. Yo estoy aquí para aprender de ustedes. Déjenme saber cómo yo los puedo apoyar. Y mis movimientos muchas veces pues eran más en esa línea. En la quinta etapa, que es la revisión del proceso, realmente esta quinta etapa se da concurrente con las sesiones de coaching, porque ya en cada una de las sesiones, de esas 4 sesiones, se separaba tiempo para que el equipo revisara siempre sus aprendizajes. En la segunda sesión es cuando yo comienzo a desafiar la profundidad del diálogo, y ya en la sesión 3 y 4 el equipo estaba, como ellos llevaban, el historiador estaba como documentando la historia de los acuerdos y qué había pasado, ellos mismos desafiaron su propia valentía. Fue impresionante realmente ver ese proceso
y es el mismo equipo el que lo construye. Cuando los equipos sienten seguridad psicológica y nosotros desde el Team Coaching nos aseguramos de crearle esa seguridad psicológica, ocurren cosas increíbles. Ya entonces, en la sexta etapa, que es la etapa de transferencia de acuerdo a este modelo, en esta etapa lo que se busca, de acuerdo a Clutterbuck, es cómo nos aseguramos que ocurrió algo, de que hubo, dónde es que pudieran estar, cómo nos aseguramos de que esto puede continuar, de qué manera esto fue transferido o tiene el potencial de transferencia. Así que en esta etapa, esto fue en el cuarto mes, esto está fuera de la sesión de Team Coaching, yo desarrollo una intervención con Legos. Yo estoy certificada en Lego Serious Play, así que yo decido moverme a utilizar la herramienta de Lego para trabajar con el equipo y diseñar cómo ellos ven al equipo, dónde ellos están ubicados. Así que se crea un sistema y al final lo que se construye es una maqueta del equipo, que comienza desde el yo hasta el nosotros, partiendo de lo que se aprendió, no la historia forense. Esa maqueta, el equipo se quedó con ella. Y la idea era que la iban a ubicar en algún lugar y cuando necesitaran reflexionar como equipo iban a regresar a la maqueta y entonces se iban a hacer preguntas usando su propia maqueta de Lego. Me encantó mucho. Ese fue uno de mis momentos favoritos dentro del proyecto. Al final, esto es como un poco lo que el equipo se lleva. Y lo que yo pude observar como coach es que sí se empezaron a dar demostraciones abiertas de empatía, porque no era que no la hubiese. Se veía la colaboración, pero venía de lo que era el accountability o la rendición de cuentas, cuando el equipo hacía una revisión de qué se había hecho y qué no se había hecho entre cada encuentro, pues se veía que habían pequeños cambios, esas pequeñas victorias. Se logró consolidar una visión colectiva alrededor de un proyecto en particular que la organización ellos estaban trabajando, y la seguridad psicológica se vio también afectada positivamente hablando, y un mayor nivel de compromiso. El amor por el aprendizaje yo lo traigo aquí porque el equipo se interesó mucho por leer y definieron hasta un book club con el tema de Crucial Conversation. Así que estos temas que yo les traía, como que vamos a leer de las disfunciones del equipo. Así que ellos desarrollan, se dan cuenta de que es importante tener algunos temas neutrales que los inviten a conversar como equipo, y escogieron el tema del book club o de las lecturas. De hecho, ellos lo que se inventan son unos power lunch en la organización, entre ellos 8, pero es un power lunch de sándwich y café, y la idea es discutir el libro. Entonces ellos tienen un power lunch con un libro que ellos escogen, y entonces ellos lo que hacen es conversar, y la idea es pues sacar el tiempo para mirarse a los ojos y para conectar con ellos como colectivo. Así que entonces ya llegamos a la última etapa, pues, que ya fue entonces la revisión de aprendizaje y resultados. Esto fue una frase que yo los invité a ellos en el onboarding. Yo les traje esta frase, este pensamiento de Ken Blanchard: ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Y ellos la trajeron en la sesión de efectividad, de evaluación de efectividad y de aprendizaje. Así que ellos traen, por eso yo se las comparto, ellos traen ese pensamiento como una referencia a cómo se sentían desde la organización. A ellos se les dio una escala, que fue la escala que yo validé y adapté en mi disertación doctoral, que mide la efectividad percibida del coaching. Yo lo que hice fue una adaptación al team coaching. Así que ellos, desde la efectividad percibida, salió alto. Ellos percibieron la estrategia de team coaching como algo que definitivamente les apoyó y les permitió elevar su nivel de confianza y fortalecer la seguridad psicológica entre ellos. Por otra parte, desde la organización, desde el patrocinador y los stakeholders,
lo que ellos me plantean es que la realidad es que estaban sacando el tiempo para reunirse y ya no se estaban dando las cancelaciones de las reuniones y que ocurrió el primer Power Lunch este mes. Así que eso me parece que es un buen indicador. El libro que ellos escogieron fue el de Crucial Conversations y tuvieron la semana pasada su primer eh, Power Lunch. Como coach, yo estuve trabajando con supervisión, pero también estuve trabajando desde mi modelo de coaching efectivo, así que todo el tiempo yo me estuve filtrando desde las miradas de cómo yo me sentía, de qué estaba pasando con el equipo, así que yo les traigo esto solamente como referencia de que el trabajo como coach en general, pero en el team coaching esto incrementa la importancia. No podemos trabajar en piloto automático, hay que tener espacio de detente, reflexiona qué está pasando, qué no está pasando y qué es importante que pase. Y finalmente, pues cierro con una de mis personas favoritas, Maya Angelou. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste y olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Y eso para mí es un pensamiento que yo me llevo y que procuro que forme parte de las directrices de lo que yo hago a través del servicio que doy como ciudadana del universo. Así que, pues, comentarios, preguntas, feedback, encantada de poder escuchar sus recomendaciones y opiniones. Muchas gracias, Brenda. La verdad que la presentación estuvo muy, muy linda y quiero agradecerte mucho por prepararla y también quizás los colegas tienen alguna pregunta o observación que quieran hacer, la pueden poner en el chat o la pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta como prefieran. Hubo algunas preguntas que fueron haciendo y yo las fui contestando durante la conversación. Hubo una pregunta relacionada con cómo lidiar cuando el equipo está en una situación de crisis. Y cuando el equipo está en una situación de crisis, por ahí lo que necesita no es team coaching, por ahí necesita entrenamiento, consultoría o resolver temas de crisis. No es el momento de coaching, es como lo mismo en coaching de ejecutivos. Si hay una situación de crisis, el líder por ahí no necesita coaching, por ahí lo que necesita es un consultor o alguien que lo ayude a resolver problemas que tienen un nivel de urgencia diferente. No sé cómo lo vemos, Brenda, eso. Estás en mute. Sí, en efecto, y por eso es importante el diagnóstico al equipo. Eso no significa que no van a ocurrir situaciones de desafío, pero mientras mejor preparado va el equipo para el espacio de team coaching, más oportunidad puedes haber para que el equipo pueda encontrar salidas a sus propios dilemas y desafíos, pero todo es relativo. Por eso la etapa de diagnóstico es tan importante y desde los autores con los que yo he estado estudiando team coaching coinciden en la importancia de ese proceso de diagnóstico al equipo y de estar seguros de que es team coaching la alternativa. Y la ICF lo insiste constantemente en ese criterio. También hay una pregunta sobre si involucrar a todos o no a todas las personas. ¿Cómo qué pensás de eso? Si es importante que estén todos los miembros del equipo cuando haces las intervenciones. ¿Qué tipo de intervención, Damián? Por Cuando favor. trabajas como team coach, la pregunta era como team coach y trabajas con todo el equipo, trabajas con algunas personas del equipo. Es una de las preguntas. Bueno, si es team coach, yo trabajo con todo el equipo, con el equipo completo que representa ese proyecto, porque todo tiene que ver con el alcance de la meta. A lo mejor el equipo es todo el equipo de un departamento, pues ese es el equipo. Claro, hay que tener cuidado con la cantidad de personas, que entonces no se convierta en otro proceso, pero tiene que ver mucho con quiénes son los que van a tomar decisiones, o sea, quiénes deben estar presentes. Es relativo, es que depende del alcance del proyecto. Por eso hay que conversar, hay que crear una guía de preguntas, de entrevistas con el patrocinador para poder asegurar que esos elementos los podemos definir con la mayor claridad posible. Y también había otra pregunta más que hicieron, a ver si querés fijarte dónde están las... No sé si por ahí alguien más tiene alguna pregunta antes de que terminemos.
Lo que voy a hacer acá, voy a compartir, está mi correo. Si alguien quiere que recibir información sobre nuestros programas y no está en nuestro mailing list, si quieren poner su correo, me lo mandan a mí solo, no lo tienen que poner el correo para todos. De esa manera yo les puedo mandar la información de nuestros programas, nuestras próximas actividades de esta red. También acabo de compartir en el chat, para los que estén interesados, la formación que tenemos de coaching de equipos que empieza en septiembre, de la cual Brenda es una de las profesoras que está parte del equipo, también que está acá con nosotros Fátima, es parte del equipo del programa de coaching de equipos, así que si tienen alguna pregunta sobre eso también nos avisan. El programa, la formación empieza en septiembre y está aprobada por la ICF para recibir su acreditación como Team Coaches. Los que son supervisores que están acá, que hay varios supervisores también, empezamos una formación de supervisión de Team Coaching en fin de agosto, así que los que estén interesados también me avisan si están interesados en formarse como Team Coaching, que es un requisito para todos los Team Coaches sacar su acreditación de seguir supervisión. Natalia, ¿tienes un comentario, observación o pregunta, algo que quieres agregar? Natalia también es parte de nuestro programa de Team Coaching. Hola, Damián. Buenas tardes a todos y Brenda, qué bueno escuchar este caso. Me da curiosidad cuando al inicio compartía ese contexto tuyo de coach, que creo que había desgaste, fue la palabra que escuché. ¿Cómo tú te preparaste para antes de cada encuentro con el equipo? O sea, me da curiosidad saber cómo tú te preparaste antes y qué hiciste después de cada sesión que culminabas. Es una excelente pregunta. De las cosas que yo tuve que hacer fue no aceptar nuevos proyectos de trabajo. Así que eso fue bien importante porque el proyecto era complejo y yo sabía que yo no podía integrar a un co-coach conmigo. Y yo me aseguré también de delegar mucho en algunas de las actividades que tenía. Yo practiqué mucho grounding, yo descansaba acá, ¿verdad? Tomaba agua, hacía mis ayunos, y esto no me malinterpreten, es que cada uno tiene como su caja de herramientas, así que yo procuraba llegar a mis sesiones lo más tranquila posible y descansar. Como yo terminaba las sesiones, yo acostumbraba a caminar descalza, a hacer grounding un ratito y luego documentaba lo que había pasado y procuraba entonces descansar o me iba al cine o hacía algo totalmente diferente. Pero no, algo que yo tuve que hacer con este proyecto fue evitar la tendencia del back to back, que es algo bastante común en la naturaleza de mi trabajo y de mi carrera, de tener, ¿verdad?, muchos compromisos como pegaditos. Entonces, pues algo que los invito, el autocuidado es bien importante. Brenda, lamentablemente tenemos que terminar aquí. La verdad que fue un gusto tenerte, todos aprendimos mucho con el caso. Creo que acá hay mucho para aprender sobre el tema de coaching de equipos. Y bueno, un gusto que todos los que nos acompañaron. Si alguno de los que están acá les interesa presentar, por favor se comunican conmigo para invitarlos a que hagan la presentación de caso como la que hizo Brenda hoy. Son todos bienvenidos a presentar y a participar. Y nos vamos a estar reuniendo siempre el tercer lunes del mes. Vamos a mandar la información a todos los que ya están recibiendo la información, la van a recibir. Los que no, les pedimos que se comuniquen con nosotros para recibir la invitación. Así que Brenda también va a estar ayudando a facilitar en el futuro nuestras reuniones en esta red. Y un gusto. ¿Algo más que quiera decir, Brenda, antes de despedirnos? Encantada y bien contenta de haber estado aquí. Un gran abrazo y feliz semana. Muchas gracias a todos por acompañarnos y será hasta la próxima. Saludos a todos.